ya pasamos a la tercera de las ponencias que había programadas en este seminario. Gracias, Laura. Como decía, para el cierre de este encuentro contamos con Sergio Couto González. Él es investigador del Laboratorio de Arqueología Biocultural de la Universidad de Granada y forma parte del proyecto Life Watch Eric S'mores Eco Mountains. Y él nos va a hablar sobre la Universidad de Granada como entidad de custodia en el apoyo y reconocimiento de los sistemas históricos y tradicionales de riego. Así que bienvenido, Sergio. Muchas gracias por estar en este seminario y adelante. Gracias a vosotros, Pilar, por la invitación. Y sin más, comparto mi presentación. ¿Se ve de acuerdo? ¿Lo veis bien? Sí, se ve perfectamente. Vale, muchas gracias. Bueno, pues eso, yo trabajo en la Universidad de Granada, en el Laboratorio de Arqueología Biocultural, que como su nombre indica hacemos cosas de arqueología. Yo concretamente no, yo soy biólogo, pero casi todos mis compañeros son arqueólogos. Pero sobre todo lo que estudiamos es la relación entre el ser humano y el medio, ¿vale? Desde distintos ámbitos y desde distintos puntos de vista. De ahí viene la parte de biocultural, ¿no? De la mezcla o la coevolución entre el ser humano y el paisaje y el territorio en el que estamos. Aquí, bueno, esta es una foto un poco antigua, no salgo yo, ya veis, y hay algunos que ya no están, pero bueno, están la mayoría de mis compañeros y básicamente lo que hacemos es, bueno, voy a hablaros ahora solo de la parte que hacemos con los sistemas tradicionales e históricos de regadío, que son más conocidos como las acequias, ¿vale? Estos son los paisajes en los que trabajamos. Esto, por ejemplo, es el altiplano de Granada, que aquí en este foro no hace falta introducirlo. Y aquí tenemos otro de los paisajes en que trabajamos, por ejemplo, que esta es la Sierra Nevada. Y bueno, como veis, es un agrosistema, como se ha mencionado antes también, que se ha hablado de ellos, y es un paisaje cultural, es un paisaje que no se puede entender sin la presencia del ser humano, ¿vale? Es un claro ejemplo de interacción y de coevolución de actividades agrícolas, ganaderas, actividades tradicionales, al fin y al cabo, y en este caso, una montaña mediterránea. Siempre sale, o a veces sale, y seguramente algunos de los oyentes, de los asistentes a esta charla, siempre sale el tema, ¿no? de si tiene más valor un paisaje completamente natural, es decir, sin la intervención del ser humano, o tiene más valor este tipo de paisajes culturales. Y bueno, evidentemente la respuesta depende primero de lo que estemos valorando, ¿no? Pero si nos enfocamos, como hoy vamos a hablar de custodia del territorio, y la custodia del territorio va de la conservación de la naturaleza, si nos enfocamos en lo que es el valor de conservación, el valor de biodiversidad de la naturaleza, pues la respuesta no es tan sencilla. Hay mucha gente, porque venimos también del modelo que se ha hablado antes también, del modelo de áreas protegidas que hemos heredado del sistema, sobre todo norteamericano, pero anglosajón, donde se ve la naturaleza como algo ajeno al ser humano y se ve el ser humano como un perjuicio, como siempre, ¿no? Una interacción entre el ser humano y el medio siempre es negativa, ¿no? Es un poco la herencia filosófica que subyace en muchos de los enfoques de conservación de la naturaleza, que afortunadamente eso ha cambiado muchísimo, pero sigue estando ahí detrás. Entonces, podríamos preguntarnos, bueno, si dejamos, si desaparece de este paisaje que estamos viendo el factor humano, ¿qué ocurriría a nivel de biodiversidad, de conservación de la naturaleza? Podríamos preguntarnos lo mismo con las acequias, pero podemos estar hablando también de la ganadería extensiva, en fin, de muchas de las actividades. Entonces, lo mejor es ir a los datos, ¿no? A la información que ya tenemos. Evidentemente hay muchos hábitats. Voy a coger como ejemplo los hábitats de interés comunitario, que son aparecen en la
en el anexo 1 de la Directiva Hábitats, una directiva europea de conservación de la naturaleza. Y en este anexo, digamos que los hábitats que tienen mayor valor de conservación de toda Europa, esos hábitats vienen aquí catalogados, ¿de acuerdo? Curiosamente, muchos de esos hábitats, algunos son hábitats completamente naturales, es decir, existían y seguirán existiendo cuando no hay intervención humana. Y, por ejemplo, muchos de esos hábitats es perjudicial muchas de las actividades tradicionales. De hecho, normalmente no se hacen, porque son especialmente sensibles a perturbaciones, etcétera. Pero luego, curiosamente, nos encontramos también muchos hábitats seminaturales, que los más conocidos pueden ser las dehesas, las estepas terrísticas y muchos pastos, muchos tipos de pastos son seminaturales. ¿Qué significa que son seminaturales? Que dependen de actividad humana, normalmente de actividades tradicionales, que puede ser pastoreo, algún tipo de agricultura, siega, en fin, hasta incluso, sí, incluso una mezcla, ¿no? Como es el caso de la dehesa de pastoreo y de técnicas agrícolas. Entonces, lo que nos está diciendo la directiva, el estudio de los hábitats que tienen más valor de conservación, es que no depende tanto del grado de intervención humana, depende del tipo de uso que se haga. Es decir, si es un uso extractivista e intensivo, que es el problema que vivimos hoy en día, o si es un uso más tradicional y más acorde a la capacidad que tiene el medio de albergar, de dar recursos para las necesidades humanas. Bueno, todo esto que os estoy contando, que os parecerá, a lo mejor parece que me estoy desviando un poco del tema, pero es muy importante para entender dónde estamos y dónde estamos también como sociedad y qué significa la cuestión del territorio. La cuestión del territorio no es solo, no es, en fin, al fin y al cabo está enfocada en la conservación de la naturaleza. La definición moderna de conservación de la naturaleza, que es la que ya se estableció en los años 80 por la ICN, no habla solo de conservar hábitats intactos, sino que habla también de uso sostenible, habla de restauración de hábitats degradados, habla de agricultura regenerativa. Entonces, es importante entender que no necesariamente un hábitat con menos influencia humana tiene mayor valor de conservación. Por lo tanto, si cogemos un hábitat cualquiera, no significa que cuando menos intervención humana tenga esté mejor conservado. Puede ocurrir exactamente lo contrario. Entonces, volviendo a estos hábitats de la Directiva Hábitats, los hábitats de interés comunitario, en España hay, quitando los marinos, ¿no? Los terrestres hay 109. Y de esos 109, por ejemplo, en 15 de ellos, los expertos, estos son datos oficiales de la Unión Europea y de unos informes que se envían cada 8 años del estado de conservación de los hábitats, y en estos informes los expertos, ecólogos, botánicos, etcétera, los expertos de cada uno de los tipos de hábitats, usando bibliografía y la información disponible, recomiendan unas medidas de conservación para mejorar el estado de conservación de esos hábitats. Entonces, sabemos que de estos 109 hay 15, por ejemplo, que sufren una presión alta intermedia, es decir, que están siendo afectados negativamente precisamente por la falta el abandono de la gestión de los pastos. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de la ganadería, sobre todo, bueno, de la ganadería extensiva, la ganadería tradicional. Hay otros 17 hábitats que necesitan restablecer prácticas agrícolas adecuadas para hacer frente al abandono, como la siega, el pastoreo, la quema o medidas equivalentes. Esto nos está diciendo que hay muchos hábitats. Aquí estamos hablando sobre todo, ya veis, de ganadería extensiva, que es algo que está bastante estudiado, pero por ejemplo en el caso de los riegos no hay nada estudiado, o muy poquito. Por lo menos no hay nada así a nivel, digamos, de toda España y de toda Europa, que estos datos ya son muy robustos. Entonces nos está diciendo que el hecho de perder actividades tradicionales o de intensificarlas, ¿vale? Pero sobre todo en este caso concreto del que estoy hablando yo, sencillamente de que desaparezcan, supone una pérdida, supone la degradación de ese hábitat, ¿vale? Que parece increíble. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Romper un poco esa dicotomía de que cuanto menos gente está mejor conservado y cuando hay actividad humana que está peor conservado. Pues depende de lo que estamos hablando. Bueno, ahora para situarnos un poquito mejor, os voy a hablar de lo que son los sistemas de regadío históricos y tradicionales. Este es uno típico,
Aquí vemos unos triangulitos, espero que lo veáis bien. En la parte izquierda superior, unos triangulitos ahí morados. Aquí son tomas de agua, ¿de acuerdo? Hay barrancos, fuentes o ríos desde donde se toma agua, desde por lo menos estos sistemas, por ejemplo, este que se sepa tiene por lo menos 1000 años, ¿vale? Probablemente más, pero que haya documentación escrita, lleva haciéndose prácticamente igual desde la época mozárabe. Entonces hay unas tomas, se deriva agua normalmente del deshielo, sobre todo cuando hay a niveles, claro, cuando hay mucha disponibilidad a nivel estacional, y estas líneas rojas son las acequias, ¿vale? Estas líneas rojas son solo las principales, es decir, las que son propiedad, son titularidad de la comunidad de regantes, que ahora os hablaré un poquito de lo que son las comunidades de regantes. Y luego lo que se ve en verde es el espacio de riego. Son todas las tierras que tienen derecho a agua de este sistema de acequias, ¿vale? Los sistemas de regadío tradicionales son comunales, es decir, no son propiedad de una persona, sino que son propiedad de todos del colectivo, ¿vale? Del colectivo de regantes, es decir, las personas con titularidad de terrenos con derecho a riego, y tiene una asamblea, tiene una junta directiva, tiene un jurado de aguas, tiene un sistema de gobernanza propio que lleva funcionando, pues ya os digo, en este caso, pues por lo menos 1000 años, para optimizar el uso del agua, con fines agrícolas, sobre todo. ¿De acuerdo? En muchas de estas, sobre todo en la parte superior, en la parte, en este caso, izquierda, muchas de estas tomas de agua lo que hacen son acequias de lo que se llama de careo, hacen recarga artificial de acuíferos. Es decir, mucha de esta agua no va a las parcelas de riego, sino que se deriva en simas, ¿vale? Y en caídas, que lo que hacen es empapar la montaña y rellenar o volver a acumular agua en el subsuelo, ¿de acuerdo? Y lo que se consigue de esa forma es un agua que se perdería en pocas semanas o que desaparecería a través de los barrancos y de los ríos estacionales y que estaría disponible, pues eso, dependiendo del año, unas pocas semanas, está disponible tanto para la agricultura, la ganadería, pero también para los ecosistemas dependientes, también para la fauna silvestre y la flora silvestre, está disponible durante todos los meses de verano, ¿vale? Se prolonga mucho más la disponibilidad de agua a base de derivarla con unas pendientes mínimas por todas estas, digamos lo que se llama pastorear el agua, ¿vale? Marearla por estas acequias. Entonces, pues eso, hay una parte que son las que se llaman de careo, que rellenan acuíferos que se sabe y se ha estudiado ya, porque es uno de los trabajos que estamos haciendo y que están haciendo otros compañeros, por ejemplo, del Instituto Geográfico y Minero de España. Se sabe que surgen esas aguas semanas después, en algunos casos muchos días después, en determinadas fuentes y surgencias. Y es una forma de garantizar que durante los meses más secos se dispone en el territorio de agua, ¿vale? En esas surgencias, fuentes. Y luego hay otra parte ya de las acequias, que sí son de riego, que son las que están más cercanas a los campos. Bueno, entonces podríamos preguntar, bueno, ¿esto qué valor de conservación tiene? Pues una cosa que podemos hacer para responder a esa pregunta es solapar los hábitats de interés comunitario de los que os hablaba antes, en este caso es de Sierra Nevada, con la red de acequias, ¿vale? Si os fijáis aquí las líneas amarillas, que siguen siendo las acequias, aquí antes estaban en rojo, ahora están en azul, antes en rojo y ahora aquí las vemos en azul, nos pueden ayudar a ubicarnos. Todos estos colorines son distintos hábitats de interés comunitario, son hábitats de interés, o sea, con alto valor de conservación, ya no a nivel de Sierra Nevada o de España, sino de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Y como podéis ver, están muy ligados al sistema de acequias. De hecho, aquí la mayoría de los que aparecen son fincas de riego, es decir, son parcelas que están siendo regadas. Puede ser un bosque, un quejigar, puede ser pastos de alta montaña, puede ser algún tipo de matorral,
puede ser un castañar, adhesado, ¿vale? Hábitats naturales y seminaturales con alto valor de conservación. Bueno, si esto que os cuento a una escala muy pequeñita, que este era el caso, por cierto, de la comunidad de regantes de Cañar Barjas, en la Alpujarra Granadina, si eso lo extrapolamos a, por ejemplo, a la provincia de Granada y de Almería, este es un trabajo que hicimos de un mapa, de una cartografía participativa de comunidades de regantes, de sus territorios, en estas dos provincias. Aquí, por ejemplo, vemos el Geoparque de Granada, aquí al norte. Solo en este territorio tenemos 550 comunidades de regantes. Bueno, por cierto, no lo he comentado antes, es que no sé tampoco, a veces no sabe, se dan cosas por sentado. Este sistema de regadío no utiliza ningún tipo de energía, esto funciona exclusivamente por gravedad, ¿vale? Esto es importante a nivel también, por ejemplo, de impacto ambiental, de huella de carbono, etcétera. Son altamente eficientes desde este punto de vista. Bueno, pues en las dos provincias que os comento tendríamos 550 comunidades de regantes. Bueno, hay muchas más porque la verdad es que algunas, esto es como la punta del iceberg, es difícil muchas de ellas ubicarlas, pero que nosotros sepamos que tengamos datos 550. 830 espacios de riego históricos y tradicionales, como el que os acabo de enseñar, pues 830, 24.000 kilómetros de acequias y 200.000 hectáreas de regadío. 90.000 regantes también. Bueno, esto nos da una idea del potencial que tiene la custodia del territorio en algo tan, bueno, tan cercano y tan frecuente como las comunidades de regantes históricas y tradicionales. Aquí tenía un vídeo que hablaba de por qué son tan importantes los sistemas tradicionales de riego, pero bueno, hemos visto que no, no sabemos muy bien por qué, no se acopla bien el sonido en el Zoom. Entonces, bueno, os puedo pasar el enlace, podemos pasar el enlace por el chat. Dura menos de 2 minutos, o sea que muy sintético, se ve todo, se ve muy bien. Y bueno, explica un poquito el valor que tiene, por qué la Universidad de Granada y muchos otros centros de investigación estamos tan interesados en estos sistemas. Desde el punto de vista de soberanía alimentaria, también de democracia directa, son sistemas muy democráticos ahora que vivimos cada vez más la centralización, ¿no?, de los recursos naturales en oligopolios y en grandes multinacionales, ¿no?, que cada vez tienen sistemas cada vez menos democráticos, ¿no? Estamos cada vez más alejados de ser capaces de decidir sobre los recursos que necesitamos para vivir, pues el tener un sistema tan cercano y tan democrático y tan participativo, pues es muy importante. También a nivel de soberanía alimentaria, a nivel también de sostenibilidad, ¿no? La huella de carbono y los recursos que necesita para funcionar un sistema de regadío tradicional es prácticamente irrelevante. También es muy importante desde el punto de vista del cambio climático. Son unas herramientas muy, muy importantes para adaptarnos al cambio climático que ya estamos sufriendo, ¿no? La subida de temperaturas, la disminución de las precipitaciones, también los fenómenos meteorológicos extremos. Y luego, bueno, por no hablar de la parte socioeconómica, ¿no?, del mundo rural en España que está tan maltratado, ¿no? Y entonces es una herramienta muy importante a nivel de la ganadería, para hablar de ganadería, para hablar de agricultura, para hablar de turismo, para hablar de usos sostenibles, ¿no?, de los recursos. Y bueno, todo esto lo explica mucho mejor el vídeo, así que os animo a que luego le echéis un vistazo. Y bueno, y hay una parte muy importante, ¿eh? Cuando se habla de las acequias, claro, del sistema de acequias se piensa en el lugar físico. A veces pensamos que con restaurar una acequia, pues ya está solucionado el problema, pero hay una parte que es muy importante, sin la cual no puede funcionar el sistema, que es la parte humana, ¿no? Lo que es la comunidad, los que tienen los saberes y los conocimientos tradicionales para hacerla funcionar de forma eficiente y de forma equitativa y que tienen que estar ahí día a día, ¿no?, haciendo funcionar el sistema. Esa es una comunidad típica, como veis suele haber poco relevo generacional, es un problema que no es exclusivo, ¿no?, de las comunidades de regantes, es un problema del mundo rural y que también afecta a las comunidades de regantes y en eso también estamos trabajando con ellos. Esta otra comunidad es un poquito más atípica, por ejemplo, esta es una ya de la Alpujarra, la otra que os he enseñado es de la comarca del norte ya de Granada, del norte de Sierra Nevada.
Y esta es una de las Alpujarra, que aquí pues ya hay una mezcla, ¿no?, más heterogénea, ya hay gente que es de fuera, hay extranjeros, hay gente joven, gente más mayor, y aquí sí que hay un recambio y un relevo generacional, ¿no?, de saberes y de gobernanza. Bueno, entonces, volviendo ahora a los sistemas tradicionales de riego y sobre todo a la cuestión del territorio. Tenemos un territorio con alto valor ambiental, ¿vale? Que es el área donde se está realizando esta práctica, los sistemas tradicionales de riego. Tenemos a los titulares, que son las comunidades de regantes. Hablo siempre de titulares y no de propietarios porque, bueno, para ser propietario pues tienes que tener significa que tienes propiedad sobre algo que lo puedes comprar y vender. Pero en muchos casos, por ejemplo, los que conozcan los montes vecinales en mano común y muchos otros sistemas comunales y tradicionales, no existe propiedad propiamente dicha. Hay titularidad, es decir, que tú tienes unos derechos y no necesariamente tienes la propiedad. Es importante distinguir eso. Entonces, siempre, si hablas de titulares, nunca te equivocas, porque los propietarios también son titulares, tienen un título de propiedad. Y luego hay muchas otras personas que no tienen el título de propiedad, pero tienen derechos y, por tanto, puedes hacer acuerdos de custodia con ellos. Por ejemplo, las sociedades de caza. Las sociedades de caza hacen su actividad, muchas de ellas, ¿no?, los fotos sociales, por ejemplo, sobre terrenos que son de propiedad pública, privada o comunal. Y ellos no son los propietarios de los terrenos, pero obtienen de una forma o de otra, pues derechos de caza sobre ellos y son titulares de esos derechos. Bueno, y luego tienes un hecho que es que se observa que esa actividad, ese sistema de gobernanza y esa forma de gestionar el territorio da unos resultados positivos, especialmente interesantes a nivel de conservación de la naturaleza y de conservación del patrimonio natural. Hablo del patrimonio natural también porque cuando hablamos de conservación de la naturaleza, no solo se habla de ecosistemas, especies y hábitats, sino que también hablamos, cuando hablamos de naturaleza, de la interacción del ser humano con la naturaleza, de la cultura que nos permite disfrutar de esos recursos y usarlos de forma sostenible. Y eso también hay que conservarlo cuando hablamos de conservación de la naturaleza, es importante. Bueno, por otro lado tenemos una entidad de custodia, que es una organización con capacidad de apoyar estas actividades, que tiene un objetivo fundacional relacionado con la conservación de la naturaleza y del patrimonio natural. Entonces, la UGR y a través nuestro, a través del laboratorio del Memolab, tiene entre sus objetivos la conservación de la naturaleza y ve que hay un territorio donde hay unas comunidades que con muchas dificultades, con más o menos problemas, están llevando a cabo actividades de conservación de la naturaleza muy interesantes. Entonces, nosotros pensamos, ¿qué es lo que les podemos ofrecer? Bueno, pues a través de un acuerdo de custodia, nosotros les ofrecemos asesoramiento científico, facilitación y voluntariado. Ahora vamos a poner algunos ejemplos para que se entiendan. Por ejemplo, los acuerdos de custodia. Nosotros hemos firmado ya 8 acuerdos de custodia con 7 comunidades de regantes y un ayuntamiento. Y nosotros les pedimos a las comunidades de regantes que sigan haciendo ese buen trabajo que están haciendo, sobre todo que protejan los valores sociales, ambientales y culturales de la labor que están haciendo y que no lo intensifiquen, que no caigan en, bueno, lo que se ha visto desgraciadamente en algunos lugares, es el entubamiento, la tecnificación y la intensificación de los sistemas de regadío. Cuando ocurren estas intensificaciones, el problema que hay, bueno, es bastante extenso explicarlo, pero bueno, muy resumidamente, desaparecen todos los valores ambientales porque todos esos ecosistemas que veis, que hemos visto en el mapa, que viven y beben de ese sistema, todas las comunidades vegetales, todos los invertebrados, que cuando hacemos una limpieza de río salen un montón, una limpieza de acequias que hacemos todos los años, vemos un montón de larvas de especies de larvas de libélulas y de macroinvertebrados acuáticos, todas esas especies que viven en ese medio y en esos hábitats que crea el sistema de regadío tradicional, pues sencillamente desaparecen cuando se pone una tubería o se hormigona todo. Primero porque el agua deja de estar disponible para esas especies y para esos hábitats, y segundo porque, claro,
se seca todo alrededor del sistema de regadío, salvo el lugar donde se quiere llevar el agua, que suele ser, en estos casos, ya cultivos muy intensificados, con muy poco valor ambiental. Luego hay una parte social también que es muy grave. Bueno, para empezar es el mantenimiento, claro, de esos sistemas tan complejos con microchips, con un montón de, bueno, de acero, de plástico, con bombeos, con necesidad de combustible, con una alta huella de carbono, por no hablar de los componentes y la fabricación de los mismos. Y también la pérdida total de capacidad de gobernanza de las comunidades, porque ya los conocimientos que ellos tienen, sencillamente ahí ya no sirven de nada en esos sistemas. Y cuando algo falla, hay que llamar directamente a la empresa, al técnico, y pagar unos servicios, ¿vale? Entonces se pierde el control y la capacidad de gestionar eso a nivel local. Bueno, otras cosas que hacemos dentro del contexto de los acuerdos de custodia son convenios administrativos. Los convenios administrativos son una fórmula legal muy bien definida, de obligado cumplimiento, y nosotros lo que hemos promovido como facilitadores, ¿vale? Estos son los papeles que hacemos con las comunidades de regantes en el marco del acuerdo de custodia, es facilitar estos acuerdos, ¿vale? Estos convenios administrativos. ¿Qué contenido tienen estos convenios administrativos? Pues está, por un lado, la comunidad de regantes y, por otro lado, el ayuntamiento o los ayuntamientos. Porque, o sea, a veces hay una comunidad de regantes que pasa por 3 ayuntamientos o viceversa. Básicamente, el ayuntamiento reconoce el interés colectivo, el interés general de estas infraestructuras, ¿vale? A nivel de ganadería, a nivel de agricultura, a nivel de turismo, a nivel medioambiental, a nivel de cambio climático, a nivel cultural, y se compromete a facilitar, apoyar y mejorar la labor de las comunidades. Puede ser a nivel financiero, económico, puede ser con otro tipo de recursos como mano de obra, facilitación de maquinaria, ventajas a nivel de tramitaciones, exención de tasas, aparte de una parte importante que es reconocimiento público de la importancia y la labor que hacen, compromiso, como os he comentado antes, de no intensificar y destruir el sistema tradicional. Y por su parte, la comunidad de regantes se compromete a seguir dando esos servicios a los vecinos, no solo a los vecinos del ayuntamiento, sino aguas abajo, porque todos los ayuntamientos, municipios y comunidades de regantes que realizan su actividad aguas abajo beben del trabajo que están haciendo estas comunidades aguas arriba. Entonces, pues eso, las comunidades se comprometen a seguir dando esos servicios, ¿vale? Ambientales, culturales y agropastoriles. En este caso, luego también otra cosa que hacemos de facilitación es ayudar a las comunidades a hacer un plan de gestión, ya que en un marco temporal más amplio, y son planes de gestión participativos, ¿vale? En el que identificamos problemas, le buscamos soluciones, líneas de trabajo que apuntan a solucionar esos problemas, vemos también dónde están las limitaciones, hacemos análisis también de un mapa de actores para ver con quién podemos contar para solucionarlos, también quién puede ser un impedimento o quién puede dificultar, con quién hay que trabajar más, dónde están las dificultades, las limitaciones, etcétera. Y establecemos unas líneas de trabajo para solucionarlas, vemos si tenemos lo que necesitamos o si necesitamos colaboraciones o apoyos adicionales y nos marcamos un marco temporal para sacarlas adelante, ¿vale? Y esto pues es una labor que es importante y hemos hecho ya 4 y es una de las acciones que realizamos dentro de los acuerdos de custodia. Luego una parte también importante que es el voluntariado. Pues como los contaba, hay muchas comunidades de regantes, sobre todo en las zonas, bueno, en las zonas más alejadas de las ciudades, que tienen dificultad por un tema de despoblación y de falta de relevo generacional, incluso para hacer las limpiezas anuales o reparaciones. Y también hay otra parte del trabajo que hacemos, que es recuperar acequias que se han perdido, algunas hace 40, 50, 60 años, ¿no? Y es un trabajo también muy bonito.
Y lo hacemos pues a través de campañas de voluntariado donde, bueno, pues en 1 o 2 días pues nos juntamos pues a veces 50, a veces 100 personas y hacemos pues una cantidad de trabajo que de otra forma a la comunidad de regantes les costaría semanas y semanas. Aparte de que lo interesante ya no es solo que tú vas allí y que limpias la acequia, ¿no? Sino también el mensaje, ¿no? El impacto social que tiene el, el que vaya gente, incluso del extranjero. Por ejemplo, la última que hicimos vino un corresponsal del New York Times y vinieron a esa misma limpieza también la cadena 2 francesa, de la televisión pública francesa. Y entonces, bueno, pues eso es un mensaje tanto a nivel local como a nivel de prensa y todo, de decir, bueno, que le reconoce, ¿no? Una forma más adicional de reconocimiento a ese trabajo que hacen las comunidades. Y luego hacemos una parte importante también que es de asesoramiento técnico y científico, pues con mesas de trabajo con administraciones, por ejemplo, con el tema de la trucha, que no sé si vamos a tener tiempo de poder abordarlo. O también en la parte de divulgación, ¿no? Pues tenemos muchas herramientas de divulgación, pues como el vídeo que os voy a pasar el enlace. También tenemos pósters, folletos, explicando un poquito, ayudando a la gente a entender por qué es tan importante y por qué es tan interesante los sistemas de regadío históricos y tradicionales. Y luego también, dentro de la parte técnica que hacemos, pues hacemos un catálogo de patrimonios y de saberes, pues por ejemplo, aunque parezca increíble, hay muchas comunidades que no tienen actualizados pues su propio catálogo de fuentes. Fijaros, por ejemplo, este es un mapa de Jerez del Marquesado, el que está aquí a la izquierda, a la derecha, perdón. Todos esos puntitos azules son surgencias y distintas fuentes, ¿no? Y luego tenemos acequias de careo, acequias de riego, luego está el parcelario, en fin, todo esto digitalizarlo y recogerlo. Muchos de estos conocimientos, incluso el agua al que tiene derecho cada una de las parcelas, que puede haber cientos, hay gente mayor que las tiene en la cabeza. Hay muchas comunidades sencillamente es que no lo tienen escrito, ¿vale? Y el actualizarlo, el cruzarlo con el catastro, de lo que se trata es de rescatar la mayor cantidad de conocimiento tradicional para que este conocimiento no peligre, ¿vale? Y para facilitar la labor de las comunidades. Y también hay una parte muy importante que es la investigación, la de entender cómo funciona, ¿vale? Entender por qué se hacen los careos, si son realmente, si funciona, si luego sale el agua, dónde sale el agua, cuánto tiempo tarda en salir, el riego a manta, todas esas recuperaciones del agua cuando vuelve a los acuíferos. Esto todo es muy importante para entender el sistema y para poder mantenerlo, claro. Bueno, volviendo a los acuerdos de custodia, aquí tenemos, estos son los 8, bueno, hay uno que está a punto de firmarse y 7 firmados, con las hectáreas de titularidad de la comunidad de regantes, ¿vale? Unas 257 hectáreas. Esto es solo la superficie que es titularidad de la comunidad de regantes, que es la acequia y la servidumbre, que son 2 metros a cada lado. Pero luego, evidentemente, la comunidad de regantes lo que está es gestionando un territorio mucho mayor, ¿vale? Y las parcelas que tienen derecho a agua, sus propietarios son los miembros de la comunidad de regantes, por definición. Es decir, todos los propietarios de las tierras que tienen derecho a riego tienen su voto, su voz y su voto en la asamblea de la comunidad de regantes. Y al fin y al cabo, al final del día, son los territorios que se riegan y que se conservan, ¿vale? Y que se gestionan. Y en este caso, en el trabajo que estamos haciendo nosotros, ahora mismo son 5.000 hectáreas. Y luego hay una parte muy importante que es la parte humana, ¿vale? La parte de los regantes, que en este caso son más de 2.000 regantes que hemos implicado en estos acuerdos de custodia. Bueno, ahora llegando un poquito ya al final de la charla, he querido dejar también un poco más de tiempo para las intervenciones y para que podamos, bueno, para las preguntas y los comentarios. Quería dar al final pues unas conclusiones un poquito de la experiencia
Este es un trabajo que se ha hecho durante los últimos 10 años, ¿vale? Pero que solo durante los últimos 2, digamos que nos hemos acercado a lo que es la custodia del territorio como concepto, ¿de acuerdo? Sí. Estas fueron colaboraciones que se hicieron de forma bastante espontánea con las comunidades de regantes y que, bueno, pues llegó un momento que descubrimos el concepto de custodia del territorio, que como veis encaja perfectamente en el trabajo que se hacía, y ha sido durante estos 2 últimos años cuando hemos dado un paso hacia adelante a todas estas colaboraciones, formalizarlas y hacer acuerdos institucionales, y es como hemos llegado pues al punto actual, ¿no? De tener 8 acuerdos de custodia. Entonces, bueno, hablando un poquito de esta experiencia, mirad, echando un poco la vista atrás, que creo que es una de las partes más interesantes que puede resultar para los asistentes, pues creemos que una de las claves del éxito pues es escuchar e intentar responder a las necesidades del territorio siempre desde la sostenibilidad. Es decir, cuando nosotros queremos hacer o pensamos en hacer custodia del territorio, creo que es interesante desde una postura lo más humilde posible, intentar entender en qué manera podemos ayudar a resolver o a contribuir a resolver las necesidades de ese territorio, ¿vale? No solo de la finca o de la superficie donde hacemos custodia del territorio, ¿no? Sino de ese territorio, de esa comarca. Si nosotros hacemos el trabajo de ver cuáles son esas necesidades, va a ser mucho más sencillo y mucho más realista, siempre, como os digo, en contacto con las comunidades locales, con los agentes del territorio, va a ser mucho más fácil que nuestra propuesta, primero, tenga mejor aceptación y luego que tenga los pies en la tierra, que sea una propuesta realista. Se nota mucho cuando una propuesta entiende y ha escuchado y entiende lo que ocurre en el territorio a cuando viene aterrizada, pues a lo mejor por un proyecto de investigación que se ha desarrollado pues en base a unas necesidades, unos intereses, unos enfoques, pues que a lo mejor no son necesariamente la respuesta, ¿no? al territorio. Y cuando no ocurre esto, pues suele haber poca colaboración y se dan conflictos y se dan desencuentros. Entonces, yo lo primero que recomiendo siempre es ponerse al servicio del territorio. Y lo digo y lo recalco desde la sostenibilidad, pues porque no todas las demandas de algunos sectores sociales del territorio son recomendables llevarlas a cabo por el tema de la sostenibilidad. Lo que tenemos que hacer es promover soluciones que no sean pan para hoy y hambre para mañana, especialmente a nivel de conservación de la naturaleza, pero esto es aplicable a soberanía alimentaria, a agricultura, ganadería, turismo, gestión del agua, lo que sea, cambio climático, etcétera. Bueno, el tipo de trabajo que hemos hecho nosotros y el enfoque, pues vemos que tiene unas ventajas claras. En primer lugar, que tiene un alto grado de impacto positivo a nivel social y ambiental, ¿vale? Con una inversión, mínima, si tenemos en cuenta todo el trabajo que se ha hecho y los años que llevamos trabajando, la verdad es que es algo que funciona, ¿vale? Y es especialmente interesante este enfoque en el que estamos trabajando nosotros porque es una integración muy buena de conservación de la naturaleza, pero también de las necesidades humanas del territorio. Entonces, también es importante una recomendación que yo haría cuando pensemos en acciones de conservación de la naturaleza, que las hagamos casar también con las actividades tradicionales o las actividades sostenibles, no quiero por qué sea tradicionales, ¿no? Con las actividades sostenibles que queremos promocionar en el territorio. Porque de esa forma, pues multiplicamos el efecto. Ya no va a tener solo un efecto ambiental, sino que va a tener un efecto socioeconómico, va a tener un efecto cultural, va a tener un efecto patrimonial, de fijación de población, y eso va a hacer nuestro proyecto también más sólido y más estable, nuestra propuesta. Y va a ser mucho más fácil también encontrar esas alianzas locales que dan estabilidad al proyecto y le dan recorrido, y además también te dan a ti información básica. Ya os lo digo, este diálogo de saberes, ¿no? Entre lo que es la ciencia o el aspecto técnico
y lo que son los conocimientos tradicionales. Nosotros la verdad es que aprendemos más de ellos que ellos de nosotros, hay que decirlo así. Y eso también hay que acercarse con esa humildad también, creo yo, a trabajar la custodia. Luego, claro, tiene unas limitaciones también. Hay una necesidad, ahí es importante que haya una confianza en la implicación personal e institucional, ¿de acuerdo? Y eso se gana también, pues, con lo que os comentaba antes, ¿no? Con esa sensibilidad y esa escucha hacia las necesidades del territorio y hacia los problemas locales. Entonces, requiere un trabajo a medio y largo plazo, no es algo que se gane de un día para otro, en ese sentido es una limitación, pero una vez que se establece también facilita mucho las cosas. Lo que ocurre es que eso significa que hace falta un marco temporal largo para trabajar. Los proyectos de custodia del territorio, por lo menos los que yo conozco, como nosotros trabajamos, no tiene sentido hacerlos. Pues tenemos un proyecto de un año, de año y medio, lo que sea, pues hacemos algo y luego no se vuelve a saber de nosotros allí y se pierde el contacto y no sabemos qué ocurre con esa inversión en tiempo y en trabajo que se ha hecho. Lo que hacemos nosotros es que intentamos mantener siempre en el tiempo todas estas colaboraciones y estos apoyos, ¿vale? Nosotros en la universidad, para que no lo sepa, ¿no? Todo el dinero y los recursos que conseguimos vienen claramente etiquetados a unas actividades y a unos proyectos muy concretos y unas partidas muy concretas. Entonces nosotros lo que hacemos es buscar fuentes de financiación para seguir con estas colaboraciones. Si conseguimos más proyectos, pues tenemos más recursos para avanzar más rápido. Si se consiguen menos proyectos pues eso, hay temporadas en las que tenemos menos recursos, pues vamos más despacito. Pero siempre intentamos, bien con un proyecto, con otro, cuando llega uno, cuando se acaba el otro, intentar mantener esas colaboraciones a lo largo del tiempo. ¿Vale? Y eso no es fácil hacerlo, claro, hay que tener una estabilidad, por eso a lo mejor una universidad, si desde un departamento, un laboratorio hay motivación personal y hay compromiso, se puede hacer. Y a lo mejor desde muchas organizaciones y ONGs también se puede hacer, pero claro, hay que hablar, hay que tener en cuenta que es importante marcarse o plantearse un espacio temporal, ¿vale? Claro, esto choca con las fuentes de financiación, que ya sabéis, son muy limitadas. Por ejemplo, para el caso de las sistemas tradicionales históricos de riego son prácticamente nulas, solo recientemente empieza a haber algunas en parques nacionales. Y, y bueno, podríamos entrar en cómo funcionan esas ayudas, tienen muchas limitaciones y cuentan, por temas sobre todo administrativos, bastante poco con las comunidades de regantes, que a nosotros nos gustaría que se les implicase más. Pero bueno, se agradecen y son un apoyo, pero son muy poquitas y muy cortas a nivel de plazo, ¿no? Y hasta la fecha, que yo sepa, casi siempre suelen ser solo para restauración, ¿vale? Hay una parte muy importante que al final, que es el acequiero y la comunidad y llevar a cabo, implementar los sistemas de gobernanza, eso requiere mucho esfuerzo y para eso no suele haber financiación. Pero para lo que sí hay financiación es para destruirlas. Desgraciadamente, la verdad, hay muy subvenciones millonarias para intensificar la extracción de agua, pues unos proyectos extractivistas, bueno, aquí en Granada son desgraciadamente muy conocidos y se dan, bueno, tenemos casos recientes como el de Doñana, también conoceréis el caso de las tablas de Daimiel, en fin. Y entonces hay subvenciones muy cuantiosas para industrializar estos sistemas, intensificarlos, intubarlos y hacerlos dependientes ya de tecnología, con el objetivo de sencillamente de que llegue la mayor cantidad de agua al punto final de riego, ¿no? Y desapareciendo pues todos estos valores que tienen tanto que ver con la sostenibilidad, con la democracia directa y con la justicia social y los valores culturales, ambientales, la adaptación al cambio climático, la huella de carbono, etcétera. Todo esto, pues parece que se pasa por alto. No solo se pasa por alto, sino que se trabaja en contra de eso. Nosotros entendemos que la sostenibilidad, lo moderno y lo eficiente son los sistemas de regadío históricos y tradicionales,
que no significa que nosotros no trabajemos con tecnología y no apoyemos la tecnología. De hecho, se usa y se apoya, pero hay que entender cuando la tecnología es beneficiosa y cuando es un perjuicio el tecnificarlo todo. Esto es un debate siempre interesante, pero bueno, ahí están los datos, ¿no? También de cómo funcionan, de los resultados que dan los sistemas tradicionales. Bueno, esto es un poquito lo que os quería compartir en cuanto a nuestra experiencia y luego pues volver a enseñaros un poquito el mapa este colaborativo, porque yo creo que es bastante ilustrativo del potencial que tiene si fuéramos capaces desde las instituciones, no solo desde la administración pública, sino desde otras instituciones que tenemos capacidad de hacer cuestión del territorio, si nos acercásemos al territorio pues de una forma más cercana, ¿no? Con las comunidades. Yo he hablado de comunidades de regantes, pero podemos estar hablando de sociedades de caza, podemos estar hablando de montes vecinales, de cofradías de pesca, etcétera. De sistemas que han estado funcionando, que son comunales y que tienen mucho interés y que han estado funcionando desde hace cientos y cientos de años de una forma bastante eficiente y con unos resultados a nivel social, económico y medioambiental muy interesantes y con muy poco impacto, no siempre, pero en general con muy poco impacto ambiental y que pues desgraciadamente se están intensificando muchos de ellos o sencillamente se están destruyendo para sustituirlo por un modelo mucho más agresivo, mucho más extractivista y mucho más insostenible. Entonces, pues nada, aquí invitaros a todos los que os gusta, os interesa la cuestión del territorio, a que hagáis un acercamiento, aunque yo sé que tiene dificultades añadidas trabajar con comunidades locales, pero que hagáis un acercamiento a esos sistemas de gobernanza tradicionales, porque creo que son una fuente muy interesante de conocimiento y de apoyo para realizar actividades y conseguir resultados de conservación, con el interés añadido de que no solo consigues conservación, sino que consigues desarrollo sostenible, consigues soberanía alimentaria, consigues democracia directa y son muchas de las cosas que estamos demandando como sociedad y que creo que son o pueden ser la clave para muchos de los desafíos que estamos afrontando como sociedad. ¿De acuerdo? Pues nada, era esto lo que os quería contar y a vuestra disposición quedo para preguntas o comentarios. Pues Sergio, sí que veo que en preguntas hay una bastante extensa, te la voy a leer, pero bueno, si tú le quieres echar un vistazo también. La plantea Valentín Cano Iglesias. Dice, quería preguntarle a Sergio por su opinión y recomendación respecto a la siguiente situación. Hay un promotor de renovables con el que estoy trabajando que desea desarrollar proyectos de compensación social y ambiental de calidad y de impacto real. Y le hemos propuesto realizar algún proyecto relacionado con la custodia del territorio. En la identificación de necesidades se ha observado que precisamente el territorio en el que se actúa existe un problema de gestión del agua con los agricultores y la comunidad de regantes. Y lo que plantea es lo siguiente, ¿alguna recomendación al respecto para encontrar una sinergia y una forma de colaborar y conectar necesidades locales y voluntad de colaboración? Vale, bueno, es muy interesante. Esta es una situación que nos vamos a encontrar con mucha frecuencia. No he entendido muy bien el enfoque de su trabajo, pero entiendo que se trata de ver esas necesidades. Hay varias herramientas de participación. A ver, los procesos participativos pues tienen sus dificultades, la verdad. Pero yo creo que son una de las mejores herramientas primero, para aclarar una situación de partida, para ver con qué actores estamos trabajando, qué intereses y necesidades hay y poder hacer propuestas que tengan una mínima garantía de salir adelante, de tener una legitimidad a nivel del territorio. Entonces, algunas que hay que os puedo comentar, bueno, sencillamente si es a nivel de comunidades regantes, probablemente, no conozco el caso, pero algunas comunidades regantes tienen problemas para implementar su sistema de gobernanza.
¿vale? Es decir, para, por ejemplo, impedir a algunos vecinos o a algunos incluso regantes que hagan un uso indebido del agua, un uso no sostenible o un uso abusivo. A nivel de comunidad de regantes, pues es interesante, por ejemplo, puede hacer un proceso participativo para hacer un plan de gestión, es decir, para meterle mano a estos problemas, para activar el jurado de riegos, que son herramientas que las comunidades de regantes tienen para afrontar estos problemas desde un punto de vista completamente legal y con legitimidad. Y si estamos hablando entonces, bueno, esa es una forma de identificar los problemas, ponerles nombres y apellidos y ver qué recursos y qué herramientas tenemos para solventarlos. No hay que pensar, no hace falta tener la solución y las herramientas para solucionar todos los problemas que hay. Sencillamente, el identificarlos, ponerles nombres y apellidos, ver qué tenemos disponible y qué nos falta para solucionarlos ya es un trabajo especialmente interesante y es un gran avance. Si estamos hablando de una escala mayor, que implica, por ejemplo, a varios ayuntamientos y varias comunidades de regantes, hay unas iniciativas que se han explorado muy poquito en España, pero que son muy habituales en Francia, que son los contratos de río, donde se pone, esto ya hay una diversidad más amplia de actores, donde se pone a toda la gente que tiene interés o que tiene algo que decir sobre el uso que se hace, por ejemplo, en una cuenca, la cuenca de un río con el agua, y entonces se hace un proceso participativo bastante largo y bastante detallado donde se ve los problemas que tiene y las demandas y las necesidades que tiene cada uno de estos actores. Estos procesos son largos y como por definición si es un proceso participativo no podemos saber a ciencia cierta cuál va a ser el resultado. Esa es la parte interesante que tiene, por cierto. Pero yo creo que son a veces los enfoques que más garantías tienen de funcionar y sobre todo de dar resultados a medio y largo plazo, ¿vale? De dejar, digamos, una semilla interesante en el territorio que permita que eso... Es difícil porque estamos en un campo de batalla, ¿no? Tenemos por un lado la intensificación de la agricultura con unas presiones brutales, ya lo estamos viendo en las noticias todos los días, ¿no? Con las decisiones políticas a nivel de insostenibilidad que se están tomando. Y entonces esas presiones van a estar ahí, es una batalla muy desigual. Pero bueno, yo creo que es la labor, nosotros tenemos la obligación moral, si no profesional, de dar la batalla, ¿no? en esos conflictos y de intentar buscar soluciones que desde la sostenibilidad que beneficien a la mayoría, no solo al medio ambiente, no solo al sector. No sé si espero que sea más o menos una respuesta que sea de interés. Y Sergio nos plantea Rosa Fuentes otra cuestión. Rosa Fuentes Justicia dice: ¿la Universidad de Granada colabora como entidad fuera del territorio de la provincia? No, claro, nosotros estamos en la provincia. La Universidad de Granada forma parte de esta. De hecho, es una entidad que no es supraprovincial. El ámbito de trabajo es sobre todo la provincia. Nosotros, nuestro papel, en el caso de la custodia del territorio, es entidad de custodia. La universidad ejerce un papel de apoyo y lo que he comentado un poquito, ¿no? De voluntariado, asesoramiento técnico y científico y de facilitación, ¿vale? De todas formas, es un poco irrelevante. En realidad, podríamos hacer custodia del territorio en otra provincia, incluso en otra comunidad autónoma, ¿no? Si hay una comunidad de regantes o cualquier otra entidad o cualquier otro titular que ve interesante el apoyo que nosotros le podamos dar y que nosotros veamos interesante la labor que hacen a nivel de conservación, no hay ningún límite ni geográfico ni nada. De hecho, seguramente hay acuerdos de custodia, por ejemplo, en la Amazonia, firmados con entidades que pueden ser europeas, norteamericanas. Lo importante al final son los objetivos. Una cosa que es importante decir de la custodia del territorio es que es una herramienta muy flexible, no es una herramienta estrictamente encorsetada. Entonces, siempre que haya un territorio donde haya unos valores de conservación interesantes, un interés por parte de los titulares en colaborar y una entidad de custodia
que puede ser prácticamente cualquier organización que tenga unos objetivos de conservación de la naturaleza con interés en colaborar, ya lo tenemos muy fácil, no hay más limitaciones que eso, que echar la imaginación en este caso. Sergio, Valentín daba las gracias, o sea que entiendo que sí, que la cuestión que había planteado queda respondida con la respuesta que habías dado. Vale. Y Rosario Rodríguez también hace una pregunta que, bueno, yo creo que quizá podría llevar muchísimo tiempo responderla, pero bueno, yo te la planteo. ¿Cuál es la solución para el problema de Doñana, para restablecer el ecosistema? Bueno, vale, vamos a intentar. A ver, hay una cosa importantísima que es empezar por el principio y es el problema es haber permitido llegar a este punto, evidentemente. Tú si creas, si permites que haya yo no soy un experto, yo voy a hablar de la parte que me parece obvia y que creo que todos deberíamos tener presente, ¿no? No se puede permitir que haya ese nivel, por ejemplo, de pozos ilegales, es decir, que haya un sector económico tan fuerte basado bueno, pues en la ilegalidad. Si tú permites, y en eso tiene mucha culpa la administración, si tú permites llegar a ese punto donde ya hay un sector económico muy fuerte y has creado unas necesidades y has facilitado y permitido unas dinámicas, llega un momento que es muy difícil detener eso, ¿vale? Eso lo que hay que hacer, lo que habría que haber hecho es de primera mano el no permitir llegar a esa situación. Entonces, ahí sabemos que hay una cantidad de agua disponible, que no podemos permitirnos agotar ese acuífero y solo se debería dar permisos hasta el punto que garanticemos la sostenibilidad de ese acuífero. No es el caso de Doñana y no es el caso de muchos de los acuíferos que se están sobreexplotando ahora mismo en España. Entonces, eso por un lado, eso es lo primero que habría que haber hecho. Cuando tú creas una necesidad y permites que se desarrolle toda esa actividad económica, es muy difícil luego dejar a toda esa gente en paro y desmantelar todo un sistema productivo, por muy insostenible que sea. Eso es lo primero. Y lo segundo es que hay que ser consciente de que si algo es insostenible se va a colapsar. Es decir, ese sistema se va a venir abajo. Vamos a llegar al punto de que va a desaparecer ese sistema productivo, el que es insostenible. Tenemos dos opciones. Esperar a que se agote el acuífero, a que la situación sea totalmente insostenible y que ya no haya marcha atrás ni a nivel ni turístico, ni ambiental, ni en fin, a que todo esté completamente destruido, o empezar a desmantelar lo que se ha hecho mal poco a poco, ¿vale? Teniendo pues con sensibilidad también social, teniendo en cuenta que hay puestos de trabajo, que hay que hacer pues un trabajo gradual y con sensibilidad hacia la población local, pero que hay que dar marcha atrás. Entonces, lo que no se puede es hacer la estrategia del lemming, ¿no? Y seguir corriendo hacia el precipicio y el que venga detrás, pues ya se buscará la vida. Es muy complicado y, bueno, tiene un poco que ver con lo que comentaba, ¿no? La lucha entre los sistemas sostenibles y la presión tan brutal que hay de intensificación de todo, pero de la agricultura, de la extracción del agua, del sector forestal, del sector alimenticio, etc. Entonces hay que dar la batalla. Desde luego lo ideal sería que que la administración tomase cartas en el asunto y tomase el tema en serio. Y que nosotros como ciudadanos también apoyásemos a quien tome esa iniciativa. Bueno, Sergio, esto de que sean las preguntas-respuestas a través de combinando lo que es la oralidad con lo escrito, lleva un poquito de desfase. Antes, cuando te preguntaban si la universidad colaboraba como entidad fuera del territorio de la provincia, Rosa Fuentes nos puntualizaba después que se refería a la Sierra Nevada almeriense, para que tengas en cuenta a qué territorio se refería. Sí, bueno, la misma respuesta, claro.
y estaba viendo porque han entrado un par más, pero es dando las gracias por las intervenciones, que las destacan como muy interesantes, y dando las gracias por De el todas seminario. formas, por aclarar al comentario de la provincia, nosotros hasta la fecha no hemos firmado ningún acuerdo de custodia fuera de la provincia. Lo que sí es que hacemos actividades de voluntariado y colaboración, y tenemos distintas colaboraciones fuera de la provincia y fuera de la comunidad autónoma. Pero en lo que se refiere a acuerdo de custodia, no hemos firmado ninguno fuera de la provincia y no creo que sea un limitante el hacer. Pues muchísimas gracias, Sergio, tanto por la intervención como por dar respuesta a todas las cuestiones que se han ido planteando. De esta forma finalizamos este seminario. Me queda pendiente, no quiero que se me olvide, había unas preguntas que dijimos que se iban a responder al final. Voy a buscar quién las... César Triviño planteaba una serie de cuestiones que son muy concretas, que se refieren al geoparque. Tendría que el responsable jurídico del geoparque es la Diputación Provincial. Entonces, como no tenemos a nadie que le pueda responder con toda la exactitud necesaria en este encuentro que estamos manteniendo ahora, creo que, si le parece bien a César, una buena opción sería que se pasara por el GDR, por el Grupo de Desarrollo Rural de Guadix, para detallar, para explicar detenidamente la cuestión, y desde el GDR se trasladara a los responsables del geoparque sin ningún problema. Así que yo creo que va a ser lo más operativo para que quede también contestada esa cuestión que le interesa de forma especial y que merece también ser atendida. Y bueno, con esto pues despedirnos, agradecer a todos, a los ponentes, a los asistentes, a quienes han seguido este seminario online, y emplazarles al segundo, que será también sobre el segundo seminario que realizaremos sobre custodia del territorio, del que se irá enviando información puntualmente. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias a todos.